El propósito de la película era un poco también variar el modelo de educación, variar las técnicas y los métodos que hemos venido utilizando. Tal vez muchos hemos leído del Tribunal de Nuremberg, de los juicios de Nuremberg, pero lo que a muchos nos ha pasado es que la película sirve para tener frescas las imágenes y saber por qué, cuál fue la verdadera importancia de este juicio. Y esas imágenes, como lo dice la misma película, muchas veces los documentos fríos, los libros fríos, no nos hacen percibir de la misma manera la tragedia que ocurrió en este denominado holocausto nazi, que se concretó o que finalizó con la Segunda Guerra Mundial. Pero jurídicamente esta película además es muy importante, no la película sino el episodio que relata la película, porque ha servido para cambiar el derecho. Lo que podemos decir es que la Segunda Guerra Mundial casi para el derecho es como fue el átomo en la física. Nos cambió absolutamente todo. Podemos decir que el derecho fue uno antes de este juicio y otro después de este juicio. Por eso ha sido muy importante el desarrollo de esta película en disciplinas como la filosofía del derecho, como el derecho constitucional, en los derechos humanos y por supuesto en el derecho penal. En esos aspectos vale la pena hacer algunos análisis y vamos a tratar de concretarlos, de resumirlos en estos 40 minutos. Lo primero, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, ¿en qué cambió este juicio de Nuremberg a la humanidad? Lo que debemos ahí hacer es un breve recuento de cómo operaron nuestros sistemas jurídicos, y la doctrina básicamente los maneja a través de lo que se denominan los paradigmas. Hasta antes de la Revolución Francesa, todos sabemos que predominaba una concentración de poder, y el gran avance a partir de la Revolución Francesa es la separación de poderes por un lado, pero sobre todo la implementación clara de lo que hoy conocemos como el principio de legalidad. Principio de legalidad que, como ustedes muy bien lo saben, a partir de las enseñanzas de Beccarian, de los delitos y de las penas, podemos resumirlo con la expresión nullum crimen sine pena sine ley. Nulo es el crimen, nula es la pena si no existe la ley. ¿Y esto por qué surge a partir de la Revolución Francesa? Uno, para concretar las competencias que iría a tener cada una de las ramas o cada uno de los poderes públicos. Es decir, si bien es cierto el gran avance fue separar los poderes, pues también es cierto que se tenía que saber con precisión qué era lo que cada uno de los poderes podía hacer. Entonces, desde este punto de vista, aparece un poder por encima de los demás, que es el poder legislativo. El poder legislativo aparece con un poder sobresaliente sobre los demás poderes. ¿Por qué? Porque si la ley es la que va a determinar las competencias, o dicho de otra manera, va a determinar el comportamiento de cada uno de los poderes públicos, pues quien tenga la posibilidad de hacer la ley va a tener un control sobre los demás. Si ustedes ven en el derecho administrativo, por ejemplo, el derecho administrativo surge precisamente cuando el legislador en Francia tiene que determinar, tiene que precisar qué es lo que puede hacer la rama ejecutiva. Es decir, el legislador, recuerden ustedes, en ese modelo parlamentario europeo, de corte europeo, el primer ministro es designado por el legislador. Y el legislador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Determinar qué es lo que puede hacer ese primer ministro. Es como si hiciéramos una comparación, como si el Estado nombrara un gerente que ha de administrar el Estado. Pues el mismo Estado, a través del Poder Legislativo, le tiene que decir qué es lo que puede hacer. Por eso, a partir de ese concepto, se dice que el derecho administrativo es un derecho arreglado, es un derecho legal, es un derecho legalista, es un derecho que se mueve a través de la ley, y eso tiene perfecta lógica desde esa separación de poderes. ¿Qué puede hacer el primer ministro? Pues únicamente lo que diga la ley.
Y si ustedes ven, eso está reflejado en nuestro artículo 6 de la Constitución Política. ¿Qué pueden hacer los funcionarios públicos? Pueden hacer únicamente lo que la ley diga y les está prohibido, por supuesto, lo que la ley prohíbe, como le pasa a todos los ciudadanos. Desde el punto de vista del derecho internacional, por ejemplo, noten ustedes que el rey no desaparece con la Revolución Francesa, el rey se mantiene en la Revolución Francesa y, entre comillas, el rey empieza a ser el jefe del Estado. ¿Qué hace el jefe del Estado? Comprometer internacionalmente al Estado. Ese compromiso internacional del Estado lo hace con lo que todos ya conocemos, los tratados. Pero recuerden algo, los tratados solamente son válidos en un país cuando son ¿qué? Ratificados. Entonces, finalmente, ¿quién tiene más poder? ¿El rey, el jefe de Estado o el legislador? El legislador, porque el rey podía hacer todo lo que quisiera. Firma un tratado internacional, pero el tratado no se aplicaría en el país si no era ratificado por el poder legislativo, y noten que aún mantenemos ese principio. Desde el punto de vista judicial, se le quita total poder al juez, y el juez se convierte en lo que los franceses denominaban la boca de la ley. ¿Qué era lo que hacía el juez en Francia? Únicamente aplicar los códigos. Por eso el derecho francés, a partir de 1804, entra en una nueva técnica, que es la de la codificación del derecho. Esto, para tener lógica, si la ley iba a ser el límite de los jueces tendrían que tener unas leyes muy claras. Y la codificación es un gran avance, porque a través de los códigos encontramos la unificación de una disciplina jurídica en un solo cuerpo normativo. Aparecen ahí, y hoy sabemos los códigos es la máxima expresión que podemos encontrar en una ley. No estamos diciendo que sea la ley más importante, porque hay leyes estatutarias, hay leyes orgánicas, hay leyes marco, dependiendo del país, pero lo cierto sí es que para el ejercicio concreto del derecho, el ejercicio del derecho en la realidad, lo que más nos sirve son los códigos. Imagínense leyes que no determinaran a qué disciplina pertenecerían, cómo se podría aplicar, o los jueces o los abogados en cualquier rama del derecho no llevarían un código, sino tendrían que llevar toda la legislación. Entonces, la codificación, ¿qué hace? Unifica la legislación en un solo cuerpo normativo, que es un código. Y ahí empezamos a encontrar código civil, código de procedimiento civil para un área, y en penal encontramos código penal y código de procedimiento penal. Pues esto tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? Que el juez solamente puede hacer lo que el legislador le diga. Entonces, noten que a partir de la Revolución Francesa se toma partido por algo. Se toma partido es por el derecho positivo. Y se consolida la positivización. Llegamos al siglo XX, aparecen autores como Hans Kelsen, que es tal vez el positivista más importante que hemos tenido. Después aparece Eberhard, pero Kelsen se sigue manteniendo como el positivista más fuerte que ha tenido la humanidad, a través de su famosa obra La teoría pura del derecho. Entonces, los jueces solamente pueden aplicar la ley. Y noten ustedes que en la película se empieza a reflejar eso. Y se empieza a reflejar lo que los mismos investigadores decían. Decían más o menos los nazis eran o ingenuos o eran muy obedientes, porque todos lo anotaban. No, no era eso. Lo que pasaba es que se regían por el principio de legalidad. Y si en el principio de legalidad, derecho positivo, era la máxima expresión del derecho, pues a nadie podrían condenar por cumplir el derecho positivo. Se creía que la culminación del derecho estaba ahí, en la expedición de la ley y el cumplimiento de la ley. Pues era lógico que a nadie podrían condenar por cumplir la ley. Entonces, ¿qué hizo Hitler? Hitler, muchos dicen, fue un cumplidor del derecho total. Ahí parece que hubiese una ruptura, un desaparecimiento de la filosofía de Weimar, que se ve en la película, que es el desconocimiento un poco de la Constitución de 1919 en Alemania. Pero no fue un desconocimiento total. ¿Qué fue lo que hizo Hitler? A través de lo que conocemos hoy como los estados de excepción, se atribuyó la posibilidad de legislar por sí mismo. En el derecho positivo, que parte desde la Constitución, pero una Constitución diferente, una Constitución que es una carta política, es decir, una Constitución dirigida a la organización del Estado, dirigida a los poderes políticos, no a la gente, y es una Constitución que se le calificó como norma de normas. ¿Por qué? Porque la Constitución decía quién hacía la ley y cómo se hacía la ley, y a partir de la ley era que surgía lo que conocemos como el derecho aplicable.
Entonces, ¿qué decía la Constitución? La ley la puede hacer ¿quién? El legislador, o la puede hacer el Ejecutivo. ¿Cuándo? Cuando hay estados, en aquella época se le llamaban estados de sitio, como la Constitución colombiana de 1886, lo que hoy conocemos como estados de excepción. Y hay dos estados de excepción que en aquella época se aplicaban. Uno, el de el conflicto interno, lo que llamamos en nuestra Constitución conmoción interior. Ese conflicto interno lo crea Hitler en la guerra, en la persecución contra sus propios conciudadanos, que son los judíos. Y el segundo es el de la guerra exterior. Y por supuesto Hitler, o Hitler como lo llaman Hitler en la película, que es lo que provoca un conflicto internacional para provocar una guerra exterior, y a través de esos dos mecanismos, aplicando la propia Constitución alemana, el que empieza a legislar directamente. Entonces se convierte el Ejecutivo en un legislador, ya no obedece al Parlamento, se atribuye, eso sí, vulnera la Constitución desde su filosofía material. ¿La vulnera en qué? En que a través de los estados de excepción él considera que debe ser jefe de gobierno y jefe de Estado, desconociendo la verdadera separación de poderes, pero hay un ropaje de legalidad. Lo que él hace está previsto en la Constitución y empieza a expedir decretos que determinan todo lo que ha de pasar. Por eso miren con Hermann Göring, ¿qué es lo que se ve? Que le empiezan a sacar leyes y decretos, y con todos pasa lo mismo. Y todos esos decretos que van apareciendo reglamentarios, unos decretos con fuerza de ley, otros decretos reglamentarios que expiden sus ministros, fueron los que justificaron que todo este holocausto se ejecutara. Los subalternos, ¿qué hacían? Cumplir la ley, como les habían enseñado. Por eso ahí decían, a los alemanes los enseñaron ¿a qué? A obedecer. ¿Y era qué? Cumplir la ley. Los de inferior jerarquía, cumpliendo la ley que hacían, documentaban todo lo que hacían. Por eso nada de eso, excepto pues fueron ocultos muchos de estos trágicos hechos, pero desde el punto de vista legal y documentario todos estaban evidenciados. ¿Cuál era el problema que se tenía en ese proceso? Que si se iban a juzgar a estos nazis bajo las leyes previstas en ese momento en Alemania, ¿cómo habría sido el veredicto? Inocentes todos. También por otras cosas que en el derecho penal se ven. Derecho penal hemos aprendido claramente que existe un principio, el principio de favorabilidad y el principio de no retroactividad de la ley penal cuando va en contra de los acusados, de los procesados. ¿Y qué pasó acá? Ellos fueron juzgados prácticamente con las leyes que se previeron, con unas normas que se previeron con la Conferencia de Londres del 8 de agosto de 1945, que se conoce como el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, que se desarrolló en Nuremberg, Alemania. Noten ustedes que ahí pasa algo, ahí se establecen unos cargos, es decir, se crea un derecho penal sustantivo, que es por los que los procesan los 4 que aparecen ahí, que fueron los que resaltaron en la película. Pero si ustedes aplican esto desde el principio de la favorabilidad, la está violando, porque les aplicaron unas leyes más fuertes, más severas, frente a unos hechos que ya habían ocurrido. Es decir, aplican un principio de retroactividad, pero no la retroactividad que nosotros aprendemos en penal, que es una retroactividad favorable, sino es una retroactividad desfavorable. Entonces, por eso muchos, desde el punto de vista de la validez, a partir del derecho positivo, dicen el juicio es totalmente inválido. Pero ¿qué hace la filosofía del derecho? Cuando pasan todos estos hechos y ve el tribunal, le da un resurgimiento a lo que en la filosofía se conoce como el ius naturalismo, donde se empiezan a mirar valores que están por encima de la ley y valores que se consideran inmutables, que se consideran que jamás pueden ser transgredidos, y valores que se consideran que nunca ni siquiera pueden ser modificados por la propia ley, como la justicia, como la protección a la humanidad. Y por eso se justifica desde ese punto de vista la realización de este crimen, de este juicio. Un juicio buscando ¿qué? Que haya justicia, buscando que se pueda procesar a criminales de guerra, y entendiendo por criminales de guerra aquellos que promueven guerras de agresión sin ningún tipo de límites y sin ningún tipo de control. Ahora, sí se puede decir, que lo dicen en el comentario que está cuando van en el avión,
que pregunta el fiscal Jackson, le pregunta a los otros colaboradores, a los otros fiscales, ¿qué leyes han violado? Y efectivamente sí se violaron las convenciones de La Haya, algunas convenciones de Ginebra, algunos tratados de paz, algunos tratados violatorios de fronteras, es decir, sí había, pero no con la gravedad. A ellos los condenan por unos delitos que se crean con posterioridad. Pues esto rompe ¿qué? El positivismo jurídico, y a partir de este tribunal, de este juicio, surge nuevamente un iusnaturalismo, que cuando se empieza a comparar con el derecho constitucional y el derecho legal, noten ustedes que hoy en Europa están manejando una nueva teoría desde la filosofía jurídica que la denominan el positivismo inclusivo o incluyente. Es una nueva forma de ver el derecho, donde a partir de la Constitución o de tratados internacionales sobre derechos humanos se puede ir construyendo un derecho, pero no necesariamente el derecho se construye por la ley, y es lo que le da nuevamente vida y nacimiento a una fuente del derecho que nosotros desde el punto de vista del positivismo rechazamos totalmente, que es entender a la jurisprudencia como una fuente de derecho. Este fenómeno, si ustedes ven, de alguna manera se retoma en Colombia con la nueva Constitución, con la Constitución del 91, y noten cómo hoy tal vez en Colombia no desconocemos que la jurisprudencia crea derecho. Pero eso hay que mirarlo con, digamos, con lupa y con atención. Realmente no es que la jurisprudencia cree derecho, porque el derecho tiene que estar creado o en la Constitución o en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ahí tiene que estar. Lo que la jurisprudencia puede hacer es concretar el alcance de esa indeterminación de las normas constitucionales. Entonces, cuando hablamos de indeterminación, es cuando nos hacen caer en cuenta que cuando se da la posibilidad de aplicar normas más allá de la ley, que es lo que hace el Tribunal de Nuremberg, normas más allá de la ley como tratados internacionales, o como sucede hoy, la propia Constitución, estamos hablando de unas normas de estructura abierta, de unas normas totalmente indeterminadas, de unas normas que todo nos lo dicen y a la vez no nos dicen nada. Esas normas son las que se conocen en la estructura del derecho actual como normas con categoría de principios. Reiteramos, normas que nos lo dicen todo, pero no nos dicen nada. ¿Qué pasa con esas normas? Esas normas no las pueden aplicar los jueces directamente, porque son muy abstractas, porque no se concretan, porque no se puede aplicar el principio de subsunción. Entendiendo por principio de subsunción los hechos que están debidamente probados, que es lo que hacemos en todos los procesos, miramos la prueba, miramos que unos hechos estén perfectamente demostrados, y ¿qué hacemos con esos hechos? Los subsumimos en unas normas jurídicas para poder obtener una consecuencia. ¿Qué sucede con las normas de principio? Que eso es imposible. Entonces le toca a la jurisprudencia ¿qué? Concretar la indeterminación de esos principios, que es lo que el profesor Diego López habla de las famosas subreglas. ¿Qué son las subreglas? Son las reglas que los jueces le sacan a los principios. ¿Cuáles son las normas tipo regla? Son las normas cerradas, las normas concretas, las normas que nos dicen cómo nos debemos comportar. Es decir, son normas que cuando usted las mira no tiene sino dos consecuencias: o las violó o las cumplió. No hay más con las reglas. Y esas son las normas que generalmente encontramos en los códigos, en la ley. Pero la ley, como no puede regularlo todo, y no lo puede regular todo por dos razones. Una, porque el legislador no lo quiere hacer. Ejemplo, parejas del mismo sexo. El legislador no quiso. Entonces, si el legislador no lo quiere hacer, la pregunta es, entonces, porque el legislador en una ley no dice que algo es derecho, ¿deja de ser derecho? Esa es la pregunta. Desde el positivismo la respuesta es sí, deja de ser derecho. Lo que no está en la ley no es derecho. Y dos, la segunda posibilidad es que los hechos superan al derecho, y eso lo sabemos siempre. La sociedad va más adelantada que el derecho. Si siempre estamos esperando que la ley nos dé la solución a unos casos, pues eso se convertiría en una imposibilidad jurídica. Porque si bien es cierto, este caso de Nuremberg permitió que con leyes actuales se juzgaran hechos pasados, ese no es el común de la ley. La ley solamente rige hacia el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, la ley nunca
permitiría solucionar o otorgar los derechos, podríamos decirlos, los derechos que están en los tratados o en la propia Constitución. Entonces, a partir de ahí, ¿qué surge? Que el juez lo que puede hacer es concretar el alcance de esa indeterminación, que es concretarlo. Al concretarlo es lo que se conoce en la doctrina como la ratio decidendi, obtener razones para decidir que le permitan resolver ese caso concreto y a su vez esa misma razón le permita resolver casos futuros. Desde ese punto de vista, ¿qué concluimos? Que no es que a partir de este nuevo esquema de derecho que surge después del Tribunal de Nuremberg, los jueces puedan crear derechos. No, lo que hacen los jueces es descubrir derechos. Tienen que encontrar su fuente en la Constitución o en los tratados, y a partir de ahí sí concretar ese alcance de indeterminación. Esto cambia, es lo que hace que cambie en la filosofía del derecho, y por eso hoy se legitiman muchas actuaciones. Y por eso noten que pasó algo en derecho penal en Colombia. Hoy es prevaricato algo que no tiene la ley. Hoy es prevaricato desconocer el precedente judicial. Si uno lo mira desde el positivismo, eso sería imposible. ¿Cómo se puede condenar a un juez por no seguir un precedente que está? Si ustedes miran el Código Penal, no nos dice eso. ¿Y qué fue lo que hizo la jurisprudencia? Precisar ese alcance, y hoy han condenado a jueces por no cumplir el precedente, y los han condenado pues jueces penales a través de la figura del prevaricato. Entonces aparece ahí una ampliación, aparece una modificación. Eso desde la filosofía del derecho. Entonces nos cambia la perspectiva, ya no es derecho positivo, tampoco es un iusnaturalismo, sino es un positivismo inclusivo o incluyente. Reiteramos, el que partiendo de principios permite a los jueces concretar, y pareciera que los jueces crearan derecho, pero en realidad no lo crean. Simplemente están concretando derechos fundamentales en casos reales. Segundo, algo muy parecido desde el propio constitucionalismo. Si uno mira este Tribunal de Nuremberg y lo que pasó alrededor de estos años, nos muestra que hay un ataque frontal contra el derecho constitucional, y podemos incluso decir que el derecho constitucional pudo haber desaparecido. ¿Por qué? Noten cómo este tribunal rompe totalmente, desconoce el constitucionalismo alemán. ¿Qué nos enseña el derecho constitucional? Primero, que la Constitución es para organizar el Estado, ¿cierto? Lo que aquí vemos a través de Libardo Rodríguez como estructura del Estado. La estructura del Estado nos dice que hay una rama judicial, y la Constitución dice cómo se crean los tribunales. La pregunta es, ¿quién creó este tribunal? ¿Lo crearon los alemanes? ¿Lo crearon siguiendo la legislación alemana? Y la respuesta es no. Entonces también surgió otra pregunta: si eso no fue así, entonces ¿para qué una Constitución? La Constitución se desconoció totalmente y desaparecería. Se creó en Alemania otro tribunal para juzgar alemanes, claro, por delitos contra la humanidad. Se dice que es un tribunal internacional, no es un tribunal alemán. Pero ¿dónde se ubicó y para qué se ubicó? En Alemania, para juzgar a alemanes por delitos cometidos a través de disposiciones de carácter alemán. Se desconoce la Constitución totalmente. Pero no fue lo único que la desconoció. En Filadelfia se crea también en el 45 la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué buscan las Naciones Unidas? Buscan crear instrumentos a través de los cuales el derecho internacional pueda controlar los crímenes contra la humanidad que cometan los propios gobernantes de un país. Piensen en la actualidad lo que pasa en Siria. Cuando producto de una guerra, no importa si se acaba toda una población, la población de un país, por sus propios gobernantes, aunque lo de Siria se ha convertido en un fenómeno terrible, ¿no? Los pobres sirios están como los judíos en aquella época, parece que no tienen dónde vivir. Si están en Siria, condenados por su propio gobernante, y si salen de Siria, condenados por terrorismo por todo el mundo. Porque llegan, recuerden, acá a Colombia llegaron 8 sirios y una vez se detuvieron, se deportaron como si fueran delincuentes. ¿Todos los sirios son delincuentes? No puede ser. Era el mismo pensamiento que tenía Hitler sobre los judíos. Tal vez él tuvo un problema con algunos judíos. No los podía, no, eso sí era cierto, no los pasaban, ¿no? Pero ¿todos los judíos eran malos? ¿O todos los judíos eran buenos? Eso está en duda, y pues ningún pueblo es todo bueno o todo malo. En un pueblo hay de todo, buenos, malos, por eso se crean los debidos procesos para juzgar. Pero
se crea las Naciones Unidas con ese propósito. Pues piensen ustedes, si hay una constitución en un país, pero internacionalmente se crea una organización de Naciones Unidas encaminada a desconocer lo que cree cada país, pues es un atentado contra la propia Constitución, porque es un desconocimiento de la Constitución. Se siguen creando cosas. Por acá en Colombia, en el 48, ¿qué pasó? Se crea la Carta de la OEA. Mientras mataban a Gaitán, aquí al ladito, en el gimnasio moderno, en el colegio, se redacta la Carta de la OEA. ¿Cuál era el objetivo? Similar a lo que ya habían impulsado las Naciones Unidas. Crear una carta de los estados americanos que evite que se violen los derechos humanos por cada uno de sus gobernantes. Por eso en ese sistema interamericano, si ustedes ven, los procesos tienen por el sujeto pasivo es el Estado. No hay ninguno otro. Por eso cuando escucha uno declaraciones, ¿por qué no se lleva las FARC al sistema interamericano? No, es que el sujeto pasivo es el Estado, salvo que la reconozcamos como un Estado. Entonces se empieza a ver es que un derecho evitando la agresión del propio Estado contra los seres humanos, contra la humanidad, contra la humanidad. Y en Europa en 1950, el 4 de noviembre de 1950 se crea la primera Convención Protectora de Derechos Humanos, que es la Convención Europea de Derechos Humanos, que crea un tribunal en Francia, el Tribunal de Estrasburgo, un poco también como el de Nuremberg, de manera simbólica, porque sufrieron mucho en Estrasburgo los ciudadanos franceses por la misma invasión alemana. Entonces se crea ahí ese tribunal que crea de paso la primera jurisdicción supranacional. Y empieza a partir de ahí, miren también el surgimiento de los derechos humanos como una disciplina jurídica autónoma con normas de carácter sustantivo y normas de carácter procesal. Derechos humanos y jurisdicciones protectoras de los derechos humanos. La primera que aparece es esa de Estrasburgo. Después en el 69 se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el 81 la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que son las únicas tres jurisdicciones de derechos humanos que aparecen. ¿Surgen por qué? Por este tribunal. Porque a partir de ahí se rompe todo, empieza a cambiar todo. Y lo que decíamos desde el constitucionalismo es que todo esto pudo haber llevado a que el derecho constitucional desapareciera. Yo sostengo que no apareció un genio, que así como Kelsen en algún momento creó una teoría, la teoría pura del derecho, crea la teoría del tribunal constitucional, la necesidad de eso, no apareció un genio que demostrara que podría existir un derecho supranacional más allá de las constituciones. A pesar de que todos estos tratados de los que hemos hablado, en Arabia también se crea la Liga de los Estados Árabes, también por todo el mundo es la misma tendencia, pero no hubo algo que unificara y justificara que el derecho pudiese ser superior a la Constitución, pero quedó ahí y quedó como en el aire. Y el Tribunal de Nuremberg demostró que eso podría haber pasado. Perfectamente podría haberse creado una Constitución mundial, perfectamente habían podido seguirse creando tribunales. De hecho, este es uno de los grandes antecedentes de lo que hoy conocemos como la Corte Penal Internacional, es el gran antecedente. Después aparece el juicio de Tokio, el proceso de Tokio, que es del 46, y luego ya recientemente aparecen los juicios de la ex Yugoslavia y en Ruanda, ¿no? Que todos esos se caracterizaron por ser tribunales ad hoc. Quedó ahí el tema constitucional como en vilo, pero aparecieron precisamente los estados que pierden la Segunda Guerra Mundial y crean dos constituciones con corte diferente, y es lo que hace cambiar el constitucionalismo y es lo que hace que estemos hablando de estas nuevas tendencias constitucionales. La primera constitución que se cambia es la italiana y es en el 27 de diciembre de 1947. ¿Qué hacen los italianos? Primero, mandar el mensaje de que los estados sí deben seguir partiendo de una constitución. Es decir, frente al ataque internacional, digamos, en la guerra por el monopolio del derecho, ¿qué es lo que va a controlar el derecho? Los italianos vuelven a crear su constitución y es un mensaje. El pueblo que más, uno de los que más sufrió, que fueron Italia, Alemania, Japón, los que perdieron la guerra mundial, pero Italia, que sufrió mucho con la Segunda Guerra Mundial, vuelve a decir, no, seguimos creyendo en nuestro derecho nacional. Y lo crea el pueblo italiano que sufrió la guerra, no son los
fascistas los que crean la nueva constitución. Y ahí esa constitución cambia muchas cosas, se acaba el reinado en Italia, deja de ser monarquía y empiezan con una nueva carta democrática. Entonces lo primero es creer en la constitución. Segundo, una constitución con derechos fundamentales. Entonces se empieza a cambiar el criterio. Hasta antes de eso, a los derechos que estaban en la constitución no se conocían como derechos fundamentales, sino se conocían era como derechos civiles y políticos, de la misma manera que los tenía la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uno diría es un cambio sin significación. No, el cambio es que cuando se implementa y se desarrolla la teoría de los derechos fundamentales, se desarrolla es como unos derechos que están en la Constitución pero que tienen que ser aplicados